Cuando Dios responde en silencio. La enseñanza espiritual de conversaciones con Dios para recordar quién eres realmente. ¿Y si Dios hubiera estado intentando hablar contigo toda tu vida? ¿Pero nunca aprendiste a escucharlo? No en una voz que rompe el cielo. No necesariamente en una aparición imposible. No siempre en un milagro que obliga a creer. Tal vez de una forma más íntima, más silenciosa, más difícil de reconocer. Tal vez a través de una intuición que ignoraste, una coincidencia que no supiste leer, una frase que llegó en el momento exacto, una pérdida que te obligó a despertar, una pregunta que apareció en medio del dolor, una paz inexplicable cuando todo parecía perdido. Y tal vez el verdadero problema no fue que Dios guardara silencio. Tal vez el problema fue que el mundo hizo demasiado ruido dentro de ti. Hay momentos en la vida donde una persona ya no sabe a quién hablarle. Ha pedido consejos, ha intentado ser fuerte, ha tratado de sostener una imagen, ha fingido tranquilidad, ha trabajado, ha esperado, ha fallado, ha vuelto a intentar. Pero llega una noche, una de esas noches donde el alma se queda sin defensas, en la que ya no quiere respuestas bonitas. Quiere verdad. Una verdad que no venga de la mente cansada. Una verdad que no suene a frase repetida. Una verdad que pueda atravesar el miedo. La serie Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, nace precisamente desde ese lugar, desde un hombre quebrado que, según su propio relato, llegó a un punto de desesperación tan profundo que tomó una hoja y empezó a escribirle a Dios con rabia, tristeza, confusión y hambre de sentido. No escribió como alguien que quiere impresionar. Escribió como alguien que ya no sabe qué hacer con su dolor. Un hombre al borde de la desesperación escribió una carta llena de preguntas. Y asegura haber recibido una respuesta. Ese es el inicio del misterio. Neale Donald Walsch no presentó su experiencia como una teoría académica ni como una religión nueva en el sentido tradicional. La contó como una conversación interior, una experiencia de conciencia donde las respuestas parecían surgir con claridad mientras escribía. Preguntas humanas, directas, incómodas. Respuestas amplias, espirituales, provocadoras, a veces contrarias a las ideas religiosas con las que muchas personas crecieron. La serie se volvió conocida porque tocó algo que millones sienten en secreto, la sospecha de que la relación con Dios podría ser más cercana, más viva y más directa de lo que nos enseñaron. Que quizá Dios no está lejos, esperando que el ser humano sea perfecto para hablarle. Que quizá la vida misma es una conversación constante. Que cada pensamiento, cada decisión y cada emoción es una conversación con el universo. La mayoría busca a Dios afuera, sin darse cuenta de que la voz más importante siempre estuvo dentro. Pero escuchar esa voz no es tan simple como parece. Porque dentro también hay miedo. Hay culpa. Hay heridas. Hay programación. Hay creencias heredadas. Hay voces de padres, maestros, religiones, fracasos, humillaciones, pérdidas y expectativas. Muchas personas dicen que quieren escuchar a Dios, pero no pueden distinguir entre intuición y ansiedad, entre amor y miedo, entre conciencia y condicionamiento. Por eso este audiolibro no es solo una exploración de conversaciones con Dios. Es una invitación a mirar tu propia vida como si también estuviera intentando responderte. Porque quizá la existencia no ha estado muda. Quizá tus crisis, tus deseos, tus vacíos, tus relaciones, tus errores, tus momentos de paz y tus noches más oscuras han sido parte de una conversación más grande. Una conversación que no siempre se escucha con los oídos. Se escucha con conciencia. Neale Donald Walsch atravesó etapas difíciles antes de escribir el primer libro de conversaciones con Dios. Ha contado que vivió crisis personales, problemas económicos, relaciones rotas, desempleo, un accidente, depresión y una sensación de fracaso que lo dejó emocionalmente exhausto. No era el retrato de un maestro espiritual sentado en una montaña, rodeado de serenidad perfecta. Era un ser humano herido, confundido, enfrentando preguntas que muchos conocen demasiado bien. ¿Por qué mi vida no funciona? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde está Dios cuando una persona se siente destruida?
Estas preguntas no pertenecen solo a Walsh. Pertenecen a cualquiera que alguna vez se ha sentado en silencio, mirando una pared, sintiendo que ya hizo todo lo que sabía hacer y aún así la vida no se acomoda. Pertenecen al padre que trabaja demasiado y no sabe cómo sostener a su familia. A la mujer que se siente vacía aunque desde afuera parezca fuerte. Al joven que no encuentra propósito. Al adulto que mira su pasado y siente que se equivocó demasiadas veces. A quien ha orado y no recibió la respuesta que esperaba. El libro conecta porque no comienza desde la perfección. Comienza desde el quiebre. Y a veces el quiebre es el único lugar donde el ego deja de hablar lo suficiente para que algo más profundo pueda ser escuchado. Cuando todo va bien, muchas personas viven distraídas. No se preguntan demasiado. Se mueven por rutina, ambición, obligación o costumbre. Pero cuando la vida se rompe, las preguntas cambian de peso. Ya no son curiosidades filosóficas. Se vuelven necesidad. Una persona que perdió algo importante no pregunta por teoría. Pregunta por supervivencia. Pregunta por sentido. Pregunta por una razón para levantarse mañana. Conversaciones con Dios surge desde esa tensión humana. El deseo de saber si la vida tiene un propósito más allá de sufrir, trabajar, pagar cuentas, cumplir expectativas, envejecer y morir. Y una de sus ideas más fuertes es esta: no viniste a esta vida para sufrir. Viniste para recordar quién eres realmente. Esa frase, escuchada con profundidad, puede cambiar el centro de una persona. Porque muchas tradiciones, familias y sistemas han enseñado de manera directa o indirecta que la vida es culpa, castigo, prueba constante o deuda. Que el ser humano está separado de Dios, indigno, pequeño, condenado a buscar aprobación. Pero la visión de Conversaciones con Dios plantea algo distinto. El alma no viene a demostrar que merece amor, sino a experimentar, elegir, crear y recordar su naturaleza divina. No como arrogancia. No como ego espiritual. Sino como una responsabilidad más profunda. Si eres más que miedo, más que culpa, más que historia personal, entonces vivir dormido es olvidar tu esencia. El libro insiste en una diferencia crucial. El miedo separa, el amor une. El miedo encoge. El amor expande. El miedo controla. El amor permite. El miedo juzga. El amor comprende. El miedo castiga. El amor transforma. Y casi cada decisión humana puede rastrearse hasta una de esas dos fuentes. Piensa en tus decisiones más importantes. Las veces que callaste algo verdadero por miedo. Las veces que aceptaste menos de lo que merecías por miedo a perder a alguien. Las veces que no intentaste por miedo a fracasar. Las veces que atacaste para proteger tu orgullo. Las veces que fingiste ser alguien para ser aceptado. Las veces que tomaste una decisión desde ansiedad, no desde claridad. Ahora piensa en los momentos donde actuaste desde amor. No amor sentimental solamente, sino amor como conciencia. Cuando dijiste la verdad sin destruir. Cuando soltaste algo que te hacía daño. Cuando perdonaste sin negar la lección. Cuando cuidaste de ti. Cuando escuchaste profundamente a alguien. Cuando elegiste crear en vez de quejarte. Cuando te levantaste no para demostrar, sino para honrar la vida. En esa diferencia comienza toda espiritualidad práctica. Uno de los temas más provocadores de Conversaciones con Dios es la relación entre Dios y el ser humano. Muchas personas crecieron imaginando a Dios como una figura lejana, severa, vigilante, casi administrativa, anotando errores, esperando obediencia, entregando castigos y premios. Un Dios externo, separado, sentado en un lugar inaccesible, mirando desde arriba. La serie de Walsh propone una visión más íntima. Dios no está separado de la vida. Dios se expresa a través de la vida. Dios no es solamente una entidad distante, sino la conciencia misma en la que todo existe. La divinidad no estaría fuera de la experiencia humana, sino dentro y alrededor de ella, comunicándose constantemente a través de la intuición, el amor, la creatividad, la relación, el silencio y la existencia misma. Esta idea puede incomodar a quienes solo conocen un lenguaje religioso tradicional, pero también puede sanar a quienes han vivido con miedo espiritual.
Porque muchas personas no se alejaron de Dios por falta de deseo. Se alejaron porque asociaron a Dios con culpa, juicio, vergüenza o control. Dejaron de orar no porque no creyeran en algo más grande, sino porque sentían que no eran dignas de acercarse. Conversaciones con Dios toca esa herida y propone una pregunta poderosa. ¿Y si Dios no estuviera esperando que seas perfecto para amarte? Esta idea no elimina responsabilidad. No dice que todo da igual. No dice que las decisiones no tengan consecuencias. Más bien cambia la raíz desde donde una persona intenta transformarse. No cambias para que Dios te ame. Cambias porque al recordar el amor, ya no quieres vivir contra ti mismo. No eliges mejor por miedo al castigo, sino porque entiendes que cada elección crea una experiencia. No abandonas una conducta destructiva para impresionar al cielo, sino porque reconoces que no expresa tu verdad más alta. Esta es una espiritualidad de conciencia, no de temor. El miedo puede obligar por un tiempo, pero no despierta profundamente. Puede controlar conductas, pero no siempre transforma el corazón. El amor, en cambio, invita a recordar. Y cuando una persona recuerda quién es, ciertas cosas empiezan a caer por sí solas. Ya no puede mentirse igual. Ya no puede vivir totalmente desconectada. Ya no puede usar el dolor como identidad eterna. Ya no puede seguir tomando decisiones pequeñas sin sentir una llamada interior hacia algo más amplio. El amor no es debilidad. El amor, en esta visión, es la energía principal del universo. No el amor reducido a romanticismo. No solo emoción suave. Amor como fuerza de unidad, expansión, creación y reconocimiento. Amor como la experiencia de no estar separado. Amor como la energía que permite que la vida se exprese, se conozca y se transforme. El miedo separa. El amor une. Esto puede aplicarse a una discusión, a un negocio, a una familia, a una crisis personal. Cuando decides desde miedo, generalmente intentas proteger una identidad. Cuando decides desde amor, intentas expresar una verdad más alta. El miedo pregunta, ¿qué puedo perder? El amor pregunta, ¿qué puedo crear? El miedo dice, defiéndete. El amor dice, escucha, mira, responde con conciencia. El miedo quiere controlar el resultado. El amor actúa con presencia y acepta la responsabilidad de la elección. La vida moderna está llena de miedo disfrazado de éxito. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarse atrás. Miedo a ser invisible. Miedo a no tener dinero. Miedo a envejecer. Miedo a fracasar. Miedo a que otros vean nuestra fragilidad. Por eso tanta gente corre, produce, compra, publica, compite y se agota. No siempre busca alegría. Busca escapar del miedo. Y una vida dirigida por miedo puede lograr cosas. Pero difícilmente descansa. La serie Conversaciones con Dios habla del propósito de la vida de una manera distinta a muchas ideas tradicionales. No lo reduce a encontrar una profesión, ganar cierta cantidad de dinero o cumplir un papel social. Sugiere que el propósito más profundo es experimentar y expresar quién eres realmente. Recordarte como una manifestación de lo divino. Elegir conscientemente quién decides ser frente a cada circunstancia. Esto cambia la pregunta central. La pregunta deja de ser solamente, ¿qué debo hacer con mi vida? Y se vuelve, ¿quién elijo ser mientras vivo esto? Esa diferencia es enorme. Porque no siempre controlas lo que ocurre. No controlas cada pérdida, cada cambio económico, cada reacción ajena, cada enfermedad, cada crisis, cada puerta cerrada. Pero en cada experiencia aparece una posibilidad de elección interior. Puedes elegir ser víctima eterna o aprendiz. Puedes elegir resentimiento o claridad. Puedes elegir miedo o amor. Puedes elegir repetir patrones o despertar. Puedes elegir cerrar el corazón o hacerlo más sabio. No se trata de negar el dolor. Se trata de no entregar tu identidad final al dolor. Una persona puede perder un trabajo y preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Esa pregunta es humana, pero puede hundirla si se queda ahí. Otra pregunta, más profunda, sería,
¿Quién elijo ser ahora que esto ocurrió? Quizá elige ser responsable, creativa, humilde, valiente. Desde ahí toma acciones. Aprende. Pide ayuda. Revisa su vida. Descubre capacidades dormidas. Una relación puede terminar. El ego dice, no valgo. Fui abandonado. Mi vida se rompió. La conciencia pregunta, ¿quién elijo ser dentro de esta ruptura? Tal vez elige no destruirse, no vengarse, no cerrarse para siempre. Tal vez elige mirar lo que esa relación mostró. Tal vez elige sanar. Una crisis económica puede activar vergüenza. La mente dice, fracasé. Pero el alma, si se le escucha, podría preguntar, ¿qué versión de mí quieren hacer de esta experiencia? Tal vez una versión más ordenada, más humilde, más disciplinada, más libre de apariencias. El propósito, visto así, no está escondido en un lugar lejano. Está en cada momento donde puedes elegir desde un nivel más alto de conciencia. No viniste a esta vida para sufrir. Viniste para recordar quién eres realmente. Pero recordar no significa escapar de lo humano. Significa vivir lo humano con más profundidad. El dolor se vuelve maestro. La alegría se vuelve celebración. Las relaciones se vuelven espejo. Los problemas se vuelven llamados a elegir. La vida deja de ser una serie de accidentes sin sentido y empieza a sentirse como un campo de conciencia donde cada experiencia pregunta, ¿quién dices que eres? Eso puede ser liberador y exigente al mismo tiempo. Liberador porque deja de reducirte a tus circunstancias. Exigente porque ya no puedes culpar todo afuera sin revisar tu elección interior. La idea del libre albedrío en conversaciones con Dios es central. La serie plantea que el ser humano está creando constantemente su experiencia mediante pensamiento, palabra y obra. No como una fórmula mágica simplista, ni como una manera de culpar a quienes sufren, sino como una invitación a reconocer que somos participantes activos en nuestra vida. Cada pensamiento, cada decisión y cada emoción. Es una conversación con el universo. Lo que piensas repetidamente afecta lo que percibes. Lo que dices repetidamente afecta lo que crees. Lo que haces repetidamente afecta lo que construyes. La vida responde no solo a deseos momentáneos, sino a estados internos sostenidos y elecciones acumuladas. Una persona puede decir que quiere paz, pero alimentar conflicto en su mente todo el día. Puede decir que quiere abundancia, pero actuar desde miedo, desorden y escasez. Puede decir que quiere amor, pero tomar decisiones desde control y necesidad. Puede decir que quiere libertad, pero elegir aprobación una y otra vez. La vida no responde solo a lo que declaras querer. Responde también a lo que practicas ser. Este punto es incómodo, porque muchas veces queremos resultados nuevos sin convertirnos en personas nuevas. Queremos una relación sana con los mismos patrones de defensa. Queremos estabilidad financiera con los mismos hábitos impulsivos. Queremos paz con la misma adicción al drama. Queremos propósito con la misma desconexión diaria. Queremos escuchar a Dios mientras vivimos saturados de ruido, prisa, comparación y miedo. Conversaciones con Dios sugiere que la vida no está castigándote. Te está mostrando, de manera constante, lo que estás eligiendo consciente o inconscientemente. Esto no debe usarse para culpar a una persona por cada cosa dolorosa que ocurre. Sería cruel y falso reducir toda experiencia a una elección individual directa. Hay condiciones, historias, sistemas, heridas, circunstancias y misterios. Pero sí hay una verdad poderosa. Incluso cuando no elegiste lo que ocurrió, puedes participar en lo que ocurre después dentro de ti. Ahí vive el libre albedrío más profundo. No siempre en controlar el evento, sino en elegir la respuesta que empieza a crear una nueva dirección. El universo responde constantemente, pero no siempre como un sirviente de deseos. Responde como un espejo, como una escuela, como un campo de experiencia. Te muestra donde hay miedo, donde hay amor, donde hay apego, donde hay verdad, donde hay incoherencia. A veces una puerta cerrada no es rechazo, sino redirección. A veces una pérdida no es castigo,
sino final de una identidad que ya no podía sostenerte. A veces una crisis no llega para destruirte, sino para quitarte una mentira que defendías demasiado. La mente quiere respuestas cómodas. La conciencia busca respuestas verdaderas. Y la verdad, muchas veces, no consuela al ego al principio. Lo desarma. Una de las heridas más profundas que Conversaciones con Dios intenta tocar es la culpa. La culpa religiosa, la culpa familiar, la culpa moral, la culpa por errores pasados, la culpa por no haber sido suficiente, por haber fallado, por haber elegido mal, por haber lastimado, por haberse perdido. La culpa puede tener una función inicial, mostrar que una acción no estuvo alineada con nuestra verdad más alta, pero cuando se convierte en identidad, deja de corregir y empieza a destruir. Una cosa es decir, hice algo que no expresa quién quiero ser. Otra muy distinta es decir, soy malo, indigno, irreparable. La culpa consciente puede llevar al cambio. La culpa tóxica encierra a la persona en el pasado. Muchas personas viven espiritualmente paralizadas porque creen que Dios las mira a través de su peor error. Se acercan a la vida con vergüenza. Reciben amor con sospecha. Se sabotean cuando algo bueno llega. No se permiten avanzar porque una parte de ellas cree que no merece. Y así, el pasado sigue cobrando intereses emocionales. Conversaciones con Dios propone una idea provocadora. Dios no estaría obsesionado con condenarte, sino con ayudarte a recordar quién eres. Eso no elimina la responsabilidad de reparar daños cuando sea posible. No convierte todo en excusa. Pero cambia el ambiente interno desde donde intenta sanar. No sanas odiándote. Sanar requiere verdad y amor al mismo tiempo. Si lastimaste, mira. Si fallaste, aprende. Si mentiste, corrige. Si abandonaste, reconoce. Si te perdiste, vuelve. Pero no conviertas tu error en una religión personal. No levantes un altar a tu culpa. No vivas como si el sufrimiento eterno fuera la única manera de pagar. El amor une. Incluso dentro de ti. Une la parte que falló con la parte que puede despertar. Une la historia con la posibilidad. Une la conciencia con la responsabilidad. Une el dolor con la transformación. Muchas personas temen perdonarse porque creen que perdonarse significa quitarle importancia a lo ocurrido. Pero el perdón verdadero no niega. Mira con claridad y decide no seguir destruyendo la vida presente con una sentencia infinita. Si debes reparar, repara. Si debes pedir perdón, hazlo. Si debes cambiar, cambia. Pero cambia desde dignidad, no desde autodesprecio. La culpa dice, no mereces levantarte. La conciencia dice, levántate distinto. Esa diferencia puede salvar una vida. El miedo y las creencias limitantes son presentados en la serie como una especie de amnesia espiritual. El ser humano olvida su esencia y empieza a vivir como si estuviera separado, solo, amenazado, compitiendo por amor, persiguiendo aprobación, defendiendo una identidad pequeña. Desde niños absorbemos creencias sin cuestionarlas. Lo que escuchamos sobre Dios, sobre el dinero, sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre el éxito, sobre el pecado, sobre la vida, sobre nosotros mismos. Algunas creencias nos orientan. Otras nos encadenan. El problema es que muchas personas nunca revisan sus creencias. Simplemente las llaman realidad. Dios castiga. El amor siempre duele. La vida es sufrimiento. No soy suficiente. No puedo confiar. Si destaco, me rechazarán. Si fracaso, pierdo valor. Si gano más, algo malo pasará. Si soy yo mismo, me abandonarán. Estas frases pueden vivir dentro de una persona durante décadas. No siempre se escuchan claramente, pero operan. Dirigen decisiones. Limitan deseos. Atraen ciertos vínculos. Sabotean oportunidades. Construyen una vida que parece destino, pero muchas veces es programación. Conversaciones con Dios invita a cuestionar esas ideas. No desde rebeldía vacía, sino desde conciencia. ¿Esto que creo viene del amor o del miedo?
¿Expande mi vida o la contrae? ¿Me hace más compasivo o más culpable? ¿Me acerca a mi verdad o me convierte en alguien que actúa por aprobación? ¿Me ayuda a crear o me mantiene escondido? La espiritualidad madura exige revisar la imagen de Dios que llevas dentro. Porque muchas personas no reaccionan ante Dios, sino ante una idea heredada de Dios. Un Dios amenazante, distante, impaciente, humano en sus celos, condicionado en su amor. Si esa imagen domina tu interior, vivirás espiritualmente en tensión. Rezarás con miedo. Amarás con culpa. Elegirás desde castigo. Mirarás tus errores como pruebas de indignidad. Pero si empiezas a intuir a Dios como conciencia amorosa, presencia, vida, inteligencia, unidad, entonces la relación cambia. Ya no se trata de escapar del castigo, sino de alinearte con una verdad más alta. Ya no se trata de esconderte, sino de abrirte. Ya no se trata de ser perfecto, sino de ser honesto. La mayoría busca a Dios afuera, sin darse cuenta de que la voz más importante siempre estuvo dentro. Pero esa voz interna no es el capricho del ego. No es todo lo que quiero es divino. No es justificar cualquier impulso. La voz profunda suele ser más silenciosa, más clara, más amorosa y más responsable que la mente ordinaria. No siempre te dice lo que quieres escuchar. A veces te pide soltar. A veces te pide decir la verdad. A veces te pide dejar de fingir. A veces te pide amar sin controlar. A veces te pide actuar con valentía. Distinguir esa voz requiere silencio. Y la vida moderna casi no deja silencio. La desconexión espiritual moderna no siempre parece oscuridad. A veces parece productividad. Una persona llena su agenda, responde mensajes, trabaja, consume, compra, publica, viaja, se ejercita, aprende, sonríe, cumple. Desde afuera parece viva. Pero por dentro no sabe para qué hace todo. No escucha su alma. No sabe qué siente. No sabe qué necesita. No sabe estar sola sin distraerse. Muchas personas no están deprimidas de manera visible, pero viven con un vacío constante. No un vacío dramático. Uno silencioso. Una sensación de que algo falta incluso cuando nada terrible está ocurriendo. Se ríen, pero no descansan. Logran, pero no se sienten completas. Se conectan con miles de personas y aún así se sienten invisibles. Buscan contenido espiritual, pero no quieren detenerse lo suficiente para escuchar su propia conciencia. Ese vacío puede ser una llamada. No siempre significa que tu vida está mal. A veces significa que una parte profunda de ti quiere ser recordada. Conversaciones con Dios plantea que la vida no es solo sobrevivir, producir y encajar. La vida es una oportunidad de conciencia. Una oportunidad de elegir y experimentar. Una oportunidad de expresar amor de formas concretas. Una oportunidad de crear realidad desde un nivel más alto de ser. Pero la cultura moderna entrena lo contrario. Te dice que vales por lo que produces, por lo que aparentas, por cuánto ganas, por cómo te ves, por cuántos te miran, por qué tan ocupado estás. Te aleja de la pregunta más importante: ¿estoy viviendo desde amor o desde miedo? El estrés, la prisa y la necesidad de aprobación no son solo problemas psicológicos. También son síntomas espirituales. Señalan que una persona ha perdido contacto con su centro. Cuando no estás conectado contigo, buscas que el mundo te diga quién eres. Cuando no recuerdas tu valor, te vuelves adicto a la validación. Cuando no escuchas tu voz interior, cualquier voz externa puede dirigir tu vida. Por eso la espiritualidad no es un lujo para tiempos libres. Es una necesidad humana. No necesariamente espiritualidad como institución. No necesariamente religión organizada. Sino conexión con el sentido, con la conciencia, con el amor, con la vida interior, con aquello que te permite vivir sin estar completamente secuestrado por el miedo. Conversaciones con Dios habla de espiritualidad más allá de religiones tradicionales. Esto no significa atacar religiones. Muchas personas encuentran en ellas comunidad, belleza, disciplina, profundidad y camino.
Pero la serie cuestiona la idea de que Dios pertenezca exclusivamente a una estructura, un idioma, una doctrina o una forma única de acercamiento. Sugiere que la relación con lo divino puede ser directa, viva, personal, íntima. Esa idea puede ser peligrosa si se usa para justificar egoísmo espiritual, pero puede ser sanadora si se vive con humildad. Porque una conversación con Dios no debería hacerte más arrogante. Debería hacerte más consciente, más honesto, más amoroso, más responsable de la realidad que estás creando. El universo responde constantemente, pero no siempre mediante palabras. A veces responde con una sensación de expansión cuando algo está alineado. A veces con una incomodidad persistente cuando vives contra tu verdad. A veces con una puerta que no abre. A veces con una persona que llega y refleja algo. A veces con una crisis que rompe una estructura falsa. A veces con un silencio que te obliga a dejar de buscar afuera. La mente racional puede reírse de esto, pero incluso las personas más prácticas han sentido alguna vez esa inteligencia extraña de la vida. Una conversación que llegó justo a tiempo. Un libro que apareció cuando lo necesitaban. Un fracaso que después resultó ser protección. Una pérdida que abrió una madurez nueva. Una intuición que ignoraron y luego entendieron. Una decisión que no podían explicar, pero que cambió su camino. Conversaciones con Dios amplía esa intuición. La vida entera es comunicación. No porque todo deba interpretarse obsesivamente como señal. Eso puede volverse ansiedad espiritual. Sino porque cada experiencia puede ser usada por la conciencia para despertar. La pregunta no es qué significa todo mágicamente, sino qué me muestra esto sobre quién estoy siendo y quién puedo elegir ser. Si una persona te irrita profundamente, quizá la vida te muestra una herida, un juicio, un límite, una sombra. Si una oportunidad te da miedo, quizá te muestra una identidad pequeña que ya no alcanza. Si una pérdida te vacía, quizá te muestra cuánto habías puesto tu sentido en algo cambiante. Si una alegría simple te conmueve, quizá te recuerda que la vida no está solo en las grandes metas. El universo responde cuando vives atento. Pero atención no es paranoia. Atención es presencia. Hay personas que buscan señales porque no quieren tomar responsabilidad. Esperan que el cielo decida por ellas. Pero la espiritualidad de Valsch insiste en la elección. No se trata de abandonar el libre albedrío, sino de usarlo conscientemente. No preguntar qué debo hacer para que Dios me apruebe, sino qué elijo crear desde mi verdad más alta. Esto exige madurez. Porque si eres libre, entonces también eres responsable de lo que eliges. Responsable no significa culpable de todo. Significa participante. Cada pensamiento, cada decisión y cada emoción. Es una conversación con el universo. Si eliges constantemente miedo, el universo te mostrará la experiencia del miedo. Si eliges amor, no necesariamente desaparecerán los problemas, pero tu relación con ellos cambiará. Si eliges culpa, vivirás encogido. Si eliges creación, empezarás a ver materiales donde antes solo veías ruinas. Si eliges conciencia, incluso el dolor puede convertirse en maestro. La vida responde a la energía desde la que participas. El amor como energía principal del universo puede parecer una idea suave, pero en realidad es una de las enseñanzas más radicales. Porque si el amor es la base, entonces muchas estructuras humanas están construidas sobre un error. Sistemas basados en miedo, control, culpa, vergüenza, competencia destructiva, separación y castigo. Familias enteras funcionan desde miedo. Empresas funcionan desde miedo. Religiones pueden funcionar desde miedo. Relaciones amorosas funcionan desde miedo. Incluso la búsqueda de éxito puede funcionar desde miedo. El miedo pregunta, ¿cómo evito perder? El amor pregunta, ¿qué puedo expresar de manera verdadera? El miedo busca controlar al otro. El amor busca comprender y elegir con claridad. El miedo quiere poseer. El amor permite libertad. El miedo dice, si te vas, no soy nada. El amor dice, te amo, pero no usaré tu presencia para sostener una identidad falsa.
El miedo se disfraza de protección. El amor protege sin encarcelar. En la vida diaria, esto se vuelve muy concreto. Un padre puede corregir a su hijo desde miedo o desde amor. Desde miedo, humilla, controla, amenaza, proyecta sus propias inseguridades. Desde amor, pone límites con firmeza, pero sin destruir la dignidad del hijo. Una persona puede trabajar desde miedo o desde amor. Desde miedo, se consume para demostrar valor. Desde amor, crea, sirve, mejora y también se cuida. Una pareja puede hablar desde miedo o desde amor. Desde miedo, acusa y defiende. Desde amor, escucha y expresa verdad sin manipular. El amor no siempre es dulce. A veces el amor dice no, a veces se va. A veces confronta. A veces termina una etapa. A veces deja de rescatar a alguien para permitirle asumir responsabilidad. La diferencia está en la energía. El miedo busca castigar o controlar. El amor busca verdad, dignidad y expansión. No viniste a esta vida para sufrir. Viniste para recordar quién eres realmente. Y recordar quién eres implica reconocer cuando estás actuando desde miedo. No para juzgarte, sino para elegir de nuevo. Esta es una frase muy presente en el espíritu de Conversaciones con Dios. Siempre puedes elegir otra vez. No estás condenado a la última decisión. No estás atrapado eternamente en el último error. La vida se renueva en cada elección. Esa es una de las ideas más esperanzadoras de la serie. Puedes elegir otra vez. Después de fallar. Después de perder. Después de haber vivido desde miedo. Después de años de desconexión. Después de haber creído que Dios estaba lejos. Puedes elegir otra vez. La espiritualidad más allá de religiones tradicionales no significa vivir sin estructura, sin ética o sin profundidad. Significa reconocer que la experiencia de lo divino no puede reducirse por completo a sistemas humanos. Las religiones pueden ser caminos, mapas, lenguajes, comunidades. Pero ningún mapa debe confundirse con el territorio entero. Conversaciones con Dios incomodó a muchos precisamente porque hablaba de Dios de una forma cercana, directa, no convencional. Para algunas personas fue liberador. Para otras, peligroso. Y quizá ambas reacciones revelan algo importante. Cuando se habla de Dios, no solo discutimos ideas, tocamos heridas, identidades, miedos y esperanzas profundas. Hay personas que necesitan estructura religiosa para vivir su espiritualidad con disciplina. Otras necesitan sanar de estructuras que les enseñaron culpa. Hay quienes encuentran a Dios en liturgia. Otros en silencio. Otros en naturaleza. Otros en servicio. Otros en meditación. Otros en una conversación honesta. Otros en una crisis donde toda máscara se rompe. La pregunta más profunda no es solo dónde buscas a Dios. Es desde qué estado lo buscas. Desde miedo o desde amor. Desde culpa o desde deseo de verdad. Desde necesidad de tener razón o desde humildad. Desde separación o desde unidad. La mayoría busca a Dios afuera, sin darse cuenta de que la voz más importante siempre estuvo dentro. Pero esa voz interna debe ser examinada con honestidad. No todo impulso interno es sabiduría. A veces es ego. A veces es herida. A veces es deseo disfrazado. A veces es miedo con lenguaje espiritual. Por eso la escucha interior necesita madurez, silencio, discernimiento y humildad. Una verdadera voz profunda no te vuelve menos responsable. Te vuelve más. Si tu espiritualidad te hace justificar daño, no es conciencia. Si te hace sentir superior, no es amor. Si te separa de la compasión, algo se distorsionó. Si te invita a mirar con más honestidad, servir mejor, vivir más alineado y amar con más valentía, quizá estás escuchando algo real. Conversaciones con Dios también toca el vacío interior que tantas personas sienten. Ese vacío que no siempre se llena con religión, dinero, pareja, entretenimiento o éxito. Un vacío que puede aparecer en medio de una vida aparentemente funcional. Estás rodeado de cosas, pero no de sentido.
Tienes responsabilidades, pero no presencia. Tienes planes, pero no conexión. Tienes información, pero no sabiduría. Ese vacío puede asustar porque parece ausencia. Pero quizá es espacio. Un espacio donde algo nuevo quiere nacer. La mente intenta llenarlo rápido. Con compras, comida, trabajo, redes sociales, relaciones, drama, metas, ruido. Pero cuanto más lo llena sin escucharlo, más se profundiza. Porque el vacío no siempre pide ser tapado. A veces pide ser comprendido. ¿Qué parte de ti fue olvidada? ¿Qué verdad no has querido escuchar? ¿Qué vida estás viviendo por aprobación? ¿Qué decisión estás postergando por miedo? ¿Qué forma de amor necesitas permitirte? ¿Qué conversación contigo mismo has evitado durante años? Una conversación con Dios, en el sentido más íntimo, quizá empieza cuando dejas de huir de esas preguntas. No necesitas escuchar una voz sobrenatural para comenzar. Puedes escribir. Puedes preguntar. Puedes dejar que salga la rabia, la tristeza, la confusión. Puedes decirle a la vida, no entiendo. Puedes admitir que estás cansado. Puedes pedir claridad. Puedes escuchar lo que aparece cuando la mente deja de actuar para el mundo. La escritura fue el canal de Balsch. Para otra persona puede ser silencio, oración, meditación, caminar, llorar, hablar con honestidad, contemplar, crear. Lo importante no es copiar la forma exacta. Lo importante es abrir un espacio donde la conciencia pueda responder sin quedar ahogada por el ruido. El mundo moderno casi no permite ese espacio. Todo compite por tu atención. Las pantallas, las noticias, las urgencias, la comparación, la productividad. Pero ninguna vida se transforma profundamente sin momentos donde el alma pueda respirar. Si nunca estás en silencio, ¿cómo sabrás qué parte de ti no está en paz? Si nunca preguntas profundamente, ¿cómo recibirás una respuesta profunda? Si nunca dejas de correr, ¿cómo sabrás hacia dónde ibas? El fracaso, visto desde conversaciones con Dios, no sería una prueba de que la vida está contra ti. Sería una experiencia dentro del proceso de creación. Una forma de contraste. Una oportunidad de elegir de nuevo. Esta perspectiva no elimina el dolor del fracaso, pero cambia su significado. La persona común ve el fracaso como identidad. La conciencia lo ve como información. Fracasar en un negocio puede mostrar falta de preparación, mala estrategia, desorden financiero, exceso de confianza, miedo a vender, falta de mercado o simplemente una etapa de aprendizaje. Fracasar en una relación puede mostrar heridas, expectativas, incompatibilidades, falta de comunicación, patrones de apego o falta de amor propio. Fracasar en una meta puede mostrar que el deseo no era claro, que el plan era débil o que la disciplina necesitaba madurar. Pero la mente culpable dice, yo soy el fracaso. Ahí aparece el sufrimiento más profundo. El evento pasa, pero la identidad queda manchada. La serie invita a mirar de otra forma. No como excusa para repetir errores, sino como permiso para no quedar atrapado en ellos. Cada experiencia pregunta, ¿qué eliges ahora? Puedes elegir hundirte en vergüenza. Puedes elegir culpar a todos. Puedes elegir aprender. Puedes elegir reparar. Puedes elegir empezar de nuevo. Puedes elegir recordar que tu esencia no fue destruida por un resultado. Esto puede ayudar a muchas personas que sienten que ya arruinaron su vida. Adultos que perdieron años. Personas que tomaron malas decisiones. Quienes atravesaron divorcios, quiebras, adicciones, conflictos familiares, crisis espirituales. La mente les dice que ya es tarde, que Dios se alejó, que la oportunidad pasó, que no merecen paz. Pero la conciencia dice, el momento presente sigue siendo una puerta. No puedes cambiar lo que ocurrió. Puedes elegir quién eres ahora con lo que ocurrió. Esa elección es sagrada. La ansiedad también puede verse como una conversación no escuchada. No siempre, porque la ansiedad tiene dimensiones biológicas, psicológicas y médicas que merecen cuidado serio. Pero en muchas vidas,
La ansiedad lleva mensajes. Habla de un ritmo insostenible, de emociones reprimidas, de una vida construida para agradar, de una desconexión con el cuerpo, de pensamientos que han sido alimentados durante años, de una necesidad de control que ya no puede sostenerse. La mente ansiosa intenta vivir el futuro antes de llegar a él. Quiere prepararse para todas las pérdidas, todos los rechazos, todos los cambios, todos los errores. Cree que si imagina suficiente, evitará el dolor. Pero al hacerlo, trae el dolor al presente antes de tiempo. Conversaciones con Dios invitaría a preguntarle a esa ansiedad: ¿qué estás intentando mostrarme? ¿Dónde estoy viviendo desde miedo? ¿Qué parte de mí no confía? ¿Qué verdad estoy evitando? ¿Qué decisión necesita ser tomada? ¿Qué creencia está creando esta amenaza? No para culparte por sentir ansiedad, para escucharla sin obedecerla ciegamente. El amor une. Incluso une tu parte asustada con tu parte sabia. En lugar de pelear con la ansiedad, puedes acercarte a ella como se acercaría una conciencia amorosa a un niño temblando. Te veo. Sé que tienes miedo. No vamos a dejar que conduzcas toda la vida, pero tampoco voy a odiarte por aparecer. Esa relación interna cambia el estado espiritual de una persona. Muchas personas están divididas contra sí mismas. Odian su miedo, odian su cuerpo, odian su pasado, odian sus emociones. Quieren paz, pero se tratan con violencia interior. La serie propone una visión donde Dios no te habla desde violencia, sino desde reconocimiento. Y si esa voz divina dentro de ti no te destruye, quizá tú tampoco deberías destruirte. La transformación profunda no nace del desprecio. Nace de la verdad sostenida por amor. La creación de la realidad es uno de los temas más delicados. Muchas corrientes espirituales modernas han tomado ideas parecidas y las han reducido a frases simples. Tú creas todo, atraes todo, si piensas positivo, todo llega. Esto puede volverse superficial e incluso cruel cuando se aplica sin compasión a sufrimientos reales. Conversaciones con Dios habla de creación, pero en un sentido más amplio. No se trata solo de manifestar objetos o resultados. Se trata de entender que estás creando experiencia mediante el ser que eliges en relación con lo que ocurre. No siempre eliges el evento, pero sí participas en el significado, la respuesta, la dirección y la identidad que surge después. La realidad no es solo lo que sucede afuera. También es la experiencia interna que construyes alrededor de lo que sucede. Dos personas pueden vivir una misma pérdida y crear caminos distintos. Una puede cerrarse para siempre. Otra puede volverse más compasiva. Una puede usar el dolor como excusa para dañar. Otra puede usarlo como raíz de servicio. Una puede confirmar una creencia de abandono. Otra puede aprender a estar consigo misma. El evento importa, pero la creación continúa en la elección posterior. Esto no es fácil. A veces elegir amor en medio del dolor parece imposible. Por eso no se trata de fingir. Se trata de moverte, aunque sea un grado, hacia una respuesta más consciente. Si no puedes amar, tal vez puedes no odiar. Si no puedes perdonar, tal vez puedes dejar de alimentar la venganza por una hora. Si no puedes sentir paz, tal vez puedes respirar y no empeorar la herida. Esas pequeñas elecciones también crean realidad. El libre albedrío no siempre aparece como una gran decisión dramática. A veces aparece como un segundo de conciencia antes de repetir una vieja reacción. Ese segundo es poderoso. Porque ahí ya no eres completamente automático. Ahí entra la posibilidad de Dios, entendida como conciencia, como amor, como presencia, como la parte de ti que recuerda una verdad más alta que el impulso. La serie también cuestiona la idea de que Dios necesite algo de nosotros en el sentido humano. Muchas religiones han descrito a Dios como si necesitara obediencia para sentirse satisfecho, adoración para sentirse importante o castigo para equilibrar su honor. Conversaciones con Dios propone algo distinto. Dios no necesita ser completado por el ser humano. El ser humano vive para experimentar y expresar la divinidad. Esta idea puede cambiar la relación con la vida. Si Dios no está necesitando que seas pequeño, culpable o temeroso,
entonces quizá la humildad no consiste en negar tu luz. Quizá la humildad consiste en reconocer que esa luz no es solo tuya, sino expresión de algo más grande. Muchas personas confunden humildad con autorrechazo. Creen que para ser espirituales deben disminuirse, desconfiar de sus dones, esconder su voz, apagar su deseo de crear. Pero una espiritualidad basada en amor no te pide desaparecer. Te pide expresar lo que eres de manera consciente. Si tienes capacidad de sanar, sana. Si tienes capacidad de enseñar, enseña. Si tienes capacidad de construir, construye. Si tienes capacidad de amar, ama. Si tienes capacidad de liderar, lidera desde servicio. Si tienes una historia difícil que puede ayudar a otros, no la entierres por vergüenza. No viniste a esta vida para sufrir. Viniste para recordar quién eres realmente. Y recordar quién eres puede implicar dejar de vivir como si tu luz fuera una amenaza. Hay personas que se esconden por miedo a parecer arrogantes. Otras se esconden porque en su familia destacar era peligroso. Otras porque creen que espiritualidad significa renunciar a toda ambición. Pero el amor también crea. El amor también expande. El amor también se atreve. La diferencia está en la intención. Crear desde ego busca superioridad. Crear desde conciencia busca expresión y contribución. La búsqueda de propósito muchas veces se vuelve angustiosa porque las personas creen que deben encontrar una misión perfecta, única, grandiosa, escrita en alguna parte. Se paralizan esperando una revelación. Pero conversaciones con Dios puede leerse de una forma más cercana. El propósito no siempre se encuentra como un objeto escondido. Se elige y se expresa en la manera de vivir. Puedes convertir casi cualquier experiencia en un espacio de propósito si eliges quién ser dentro de ella. Un trabajo común puede volverse práctica de servicio, excelencia, paciencia y creación. Una familia puede volverse escuela de amor consciente. Una crisis puede volverse despertar. Una habilidad puede volverse contribución. Una herida sanada puede volverse medicina para otros. Una conversación honesta puede cambiar una vida. El propósito no siempre empieza con una gran visión. A veces empieza con presencia. Estar realmente donde estás. Escuchar lo que la vida te muestra. Reconocer que te duele, que te llama, que te indigna, que amas, que se te da, que has aprendido. El propósito suele aparecer en la intersección entre tu conciencia, tus dones, tus heridas transformadas y las necesidades del mundo. Pero la mente moderna quiere propósito sin silencio. Quiere respuestas sin escucharse. Quiere vocación sin conocerse. Quiere claridad mientras vive distraída. Así es difícil. La voz interior no siempre compite con el ruido. A veces espera. La mayoría busca a Dios afuera, sin darse cuenta de que la voz más importante siempre estuvo dentro. Esa voz puede hablar como una inquietud persistente, como un deseo que no se va, como una incomodidad con una vida demasiado pequeña, como una paz cuando haces cierta actividad, como una tristeza cuando te traicionas, como una expansión cuando dices la verdad. Aprender a escucharla es una práctica, no una vez, todos los días. El dolor emocional es uno de los lugares donde más se revela la diferencia entre miedo y amor. Cuando una persona está herida, puede cerrarse, puede endurecerse, puede construir una identidad alrededor de lo que le hicieron, puede vivir defendida, sospechando, atacando antes de ser atacada. Desde afuera parece fuerza. Por dentro muchas veces es miedo. El amor no exige que te vuelvas ingenuo. No te pide permitir abuso. No te pide volver donde te destruyen. Pero sí te invita a no convertir el dolor en tu Dios. No permitir que una traición defina toda tu capacidad de confiar. No permitir que un rechazo decida tu valor. No permitir que una pérdida cierre para siempre tu relación con la vida. Esto es difícil porque el miedo parece proteger. Después de sufrir, el miedo dice, no vuelvas a abrirte. No intentes. No confíes. No sientas. No esperes. Y por un tiempo esa coraza puede evitar cierto dolor, pero también evita amor,
creatividad, intimidad y vida. El miedo separa. El amor une. A veces el amor une primero dentro de ti. Une al adulto con la parte herida. Une la rabia con comprensión. Une la memoria con compasión. Une la necesidad de protección con la posibilidad de vivir otra vez. Una conversación con Dios, en medio del dolor, quizá no suene como una explicación de por qué ocurrió todo. A veces suena como una presencia que dice, estoy aquí. Respira. Esto no es el final de quién eres. Esa respuesta puede no resolver la mente, pero sostiene el alma. Muchas personas quieren respuestas conceptuales cuando lo que necesitan primero es compañía interior. El amor como energía divina empieza por no abandonar tu propio corazón en el momento en que más miedo tiene. La necesidad de aprobación aparece una y otra vez como una señal de desconexión. Cuando no escuchas tu valor interno, buscas que otros lo confirmen. Pero el mundo no puede darte una confirmación estable. Hoy te aplaude, mañana te ignora. Hoy te entiende, mañana te juzga. Hoy te desea, mañana se distrae. Si tu identidad depende de esa corriente, vivirás inestable. Conversaciones con Dios invitaría a recordar que tu valor no nace de la opinión ajena. Tu esencia no aumenta con elogios ni disminuye con críticas. Puedes aprender de otros, sí. Puedes recibir amor, sí. Puedes mejorar, claro. Pero no deberías entregar tu centro a una multitud cambiante. La vida moderna convierte la aprobación en moneda. La gente publica no solo para compartir, sino para medir si existe. Revisa números, reacciones, comentarios. Compara su cuerpo, su casa, su relación, su éxito, su espiritualidad incluso. El ego se disfraza de presencia digital. Y cuanto más busca ser visto, más vacío puede sentirse. La voz divina interior no compite por atención. No grita como las redes. No manipula como el miedo. Es más sutil. Por eso, si vives completamente orientado hacia afuera, puedes pasar años sin oírla. El silencio se vuelve acto de resistencia espiritual. Apagar el ruido, aunque sea un momento, puede ser una forma de oración. No una oración hecha de palabras, sino de disponibilidad. Estoy aquí. Quiero escuchar. Quiero recordar. Quiero vivir desde algo más profundo que la aprobación. Y quizá al principio solo escuches ansiedad. No importa. Debajo de la ansiedad, si permaneces, puede aparecer una claridad más antigua. La idea de que Dios habla a través de la conciencia no significa que cada pensamiento sea divino. Esta distinción es esencial. La mente produce ruido, la conciencia profunda produce claridad. La mente ansiosa suele hablar rápido, con presión, amenaza y urgencia. La voz profunda suele ser serena, aunque firme. La mente desde el ego busca ganar. La conciencia busca verdad. La mente quiere justificar. La conciencia puede reconocer errores sin destruirte. La mente teme perder imagen. La conciencia prefiere autenticidad. ¿Cómo distinguirlas? Observa el fruto. Una voz que te llena de odio, superioridad, crueldad o irresponsabilidad probablemente no viene de amor. Una voz que te invita a mirar con honestidad, actuar con dignidad, reparar, soltar miedo, elegir amor y asumir responsabilidad se parece más a conciencia. La mayoría busca a Dios afuera, sin darse cuenta de que la voz más importante siempre estuvo dentro. Pero para escucharla, debes purificar la escucha. Eso implica revisar heridas. Porque una herida puede imitar intuición. Alguien con miedo al abandono puede sentir intuición de que todos se irán. Alguien traicionado puede sentir intuición de que nadie es confiable. Alguien criado en culpa puede sentir intuición de que Dios está enojado. Pero quizá no es intuición. Quizá es memoria emocional. Por eso la espiritualidad verdadera necesita autoconocimiento. No basta hablar con Dios si no sabes cuánto miedo hay en tu traducción de esa voz. La conciencia profunda se escucha mejor cuando hay honestidad emocional. Tengo miedo. Estoy herido. Quiero controlar. Me siento culpable.
Necesito aprobación. Al reconocer esto, dejas de confundir cada impulso con guía divina. Entonces la voz interior se vuelve más clara, menos mezclada con defensas. La conversación con Dios puede ser también una conversación con tus sombras. No para quedarte en ellas, para atravesarlas. Hay una idea poderosa en la serie: no existen víctimas en el sentido espiritual último, sino creadores. Esta idea debe tratarse con mucho cuidado. Mal entendida, puede volverse cruel. Bien entendida, puede devolver poder. En la experiencia humana sí existen víctimas de injusticias reales. Personas heridas por actos que no eligieron. Nadie debería usar espiritualidad para negar eso. Pero en un nivel de conciencia, la enseñanza intenta decir que una persona no está reducida eternamente a lo que le ocurrió. Sigue teniendo poder de creación. Sigue pudiendo elegir qué significado, qué respuesta y qué identidad emergerán de la experiencia. Esto es delicado. Porque no se trata de decirle a alguien herido, tú creaste esto. Se trata de decir, lo que ocurrió no tiene la autoridad final sobre tu ser. Hay una diferencia enorme. El amor no culpa al herido. El amor le recuerda su poder sin negar su dolor. Una persona puede haber sido dañada y aún así recuperar elección. Puede necesitar apoyo, terapia, comunidad, tiempo, duelo. Pero dentro de ese proceso existe una chispa de libertad. No quiero que esto defina toda mi vida. Esa frase puede ser el inicio de una creación nueva. Conversaciones con Dios puede incomodar porque devuelve responsabilidad espiritual. No como peso, sino como dignidad. Eres más que una reacción. Más que una historia. Más que una programación. Más que una herida. Más que un papel aprendido. Y cada vez que recuerdas eso, recuperas un poco de libertad. No viniste a esta vida para sufrir. Viniste para recordar quién eres realmente. Y quizá recordar quién eres no ocurre a pesar del dolor, sino a través de la forma en que eliges responder al dolor. La muerte también aparece como una pregunta inevitable en toda conversación espiritual seria. Aunque muchas personas la evitan, toda búsqueda de Dios está marcada por el hecho de que la vida física termina. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué queda? ¿Qué somos realmente? ¿Por qué amar si todo cambia? ¿Por qué crear si todo pasa? Conversaciones con Dios sugiere una visión donde la vida no termina en el miedo humano a la muerte. El alma sería más amplia que una sola experiencia física. La existencia tendría continuidad en una conciencia mayor. Pero incluso para quien no comparte literalmente esa visión, hay una enseñanza práctica. Recordar la muerte puede despertar la vida. Si supieras que tu tiempo es limitado, ¿seguirías viviendo tan desconectado? ¿Seguirías esperando aprobación para ser tú? ¿Seguirías posponiendo la paz? ¿Seguirías atrapado en una culpa que ya no repara nada? ¿Seguirías confundiendo éxito con prisa? ¿Seguirías evitando una conversación con tu propia alma? La muerte desnuda lo falso. Muchas preocupaciones pierden importancia cuando se miran desde el final. La opinión de personas que no te aman. La necesidad de tener siempre razón. Las apariencias. Las compras para impresionar. Los conflictos repetidos. La demora eterna para decir te amo, perdóname, gracias, necesito cambiar. La conciencia espiritual no usa la muerte para asustarte. La usa para devolverte presencia. Porque si la vida es una conversación con Dios, entonces cada día es una frase. Cada decisión es una palabra. Cada relación es un párrafo. ¿Qué estás escribiendo? Hay una escena que resume el espíritu de estos libros. Una persona sola, tal vez de noche, con una hoja en blanco, cansada de fingir que todo está bien. No sabe si cree. No sabe si será escuchada. No sabe si sus preguntas tienen respuesta. Pero escribe. Dios, ¿por qué? Y quizá al principio no ocurre nada. Solo silencio. Pero luego, en ese silencio, empieza a aparecer una claridad. No necesariamente una voz externa. Tal vez una frase interior. Una sensación. Una comprensión.
Una respuesta que no suena como miedo. Algo que no ataca, pero tampoco evade. Algo que habla desde un lugar más amplio que el dolor. Esa escena importa porque cualquiera puede vivirla. No necesitas estar en un templo. No necesitas palabras perfectas. No necesitas haber resuelto tu vida. Solo necesitas honestidad. A veces la oración más poderosa no es la más bella. Es la más verdadera. Estoy perdido. Tengo miedo. No entiendo. Quiero escuchar. Muéstrame cómo vivir desde amor. Enséñame quién soy. La espiritualidad comienza cuando dejas de actuar ante Dios y empiezas a hablar desde el alma. Y después viene la parte más difícil, escuchar. Porque quizá la respuesta no será la que el ego quiere. Tal vez no dirá tienes razón en todo. Tal vez dirá perdona. Tal vez dirá suelta. Tal vez dirá di la verdad. Tal vez dirá deja de esconderte. Tal vez dirá elige de nuevo. Tal vez dirá no uses mi nombre para justificar tu miedo. Tal vez dirá ama más, pero también pon límites. Tal vez dirá tu vida no está terminada. Dios, entendido como conciencia divina, no siempre calma al ego. A veces lo despierta. La transformación que propone Conversaciones con Dios no es escapar de la vida diaria, sino verla como escenario espiritual. El supermercado, la oficina, el tráfico, la familia, el dinero, el cuerpo, la pareja, el conflicto, la soledad, el fracaso. Todo puede ser parte de la conversación. Cuando alguien te trata con dureza, la vida pregunta, ¿elegirás reaccionar desde ego o responder desde conciencia? Cuando aparece miedo económico, pregunta, ¿crearás desde pánico o desde claridad? Cuando sientes necesidad de aprobación, pregunta, ¿recordarás tu valor o entregarás tu centro? Cuando fallas, pregunta, ¿te condenarás o aprenderás? Cuando amas, pregunta, ¿vas a controlar o permitir? Cuando tienes éxito, pregunta, ¿lo usarás para inflar tu ego o para expresar algo más alto? Cada momento revela y crea. No hay separación entre espiritualidad y vida práctica. Tu forma de gastar dinero habla de conciencia. Tu forma de discutir habla de conciencia. Tu forma de trabajar habla de conciencia. Tu forma de descansar habla de conciencia. Tu forma de tratar a quien no puede beneficiarte habla de conciencia. Tu forma de responder al dolor habla de conciencia. Cada pensamiento, cada decisión y cada emoción. Es una conversación con el universo. Esto vuelve la vida más sagrada y más responsable. Nada es demasiado pequeño para revelar quién estás siendo. Una de las preguntas más fuertes que puedes tomar de esta enseñanza es, ¿qué elegiría el amor ahora? No qué elegiría el miedo. No qué elegiría el orgullo. No qué elegiría la necesidad de aprobación. No qué elegiría la herida. ¿Qué elegiría el amor? En una discusión, quizá el amor elegiría callar un momento para no destruir. O quizá elegiría hablar con valentía porque el silencio ya se volvió mentira. En una relación, el amor quizá elegiría quedarse y sanar. O quizá irse y dejar de permitir daño. En el trabajo, el amor quizá elegiría hacer las cosas con excelencia. O quizá reconocer que ese lugar ya está apagando tu alma. En una crisis económica, el amor quizá elegiría dejar de negar números y empezar a ordenar. En una vida vacía, el amor quizá elegiría preguntar por fin qué quiere el alma. El amor no siempre elige lo cómodo. El amor elige lo verdadero. Esta pregunta puede servir como brújula. No una brújula perfecta, porque puedes confundirte. Pero si la haces con honestidad, empieza a revelar capas. Muchas decisiones que llamabas amor quizá eran miedo. Muchas que llamabas responsabilidad quizá eran aprobación. Muchas que llamabas prudencia quizá eran cobardía. Muchas que llamabas libertad quizá eran evasión. El amor une, pero no siempre conserva las formas antiguas. A veces une llevándote de regreso a ti. La serie Conversaciones con Dios no pide que todos crean exactamente lo que Neale Donald Walsch dice haber recibido.
Su poder está en abrir preguntas, en obligar al lector a revisar su imagen de Dios, su relación con el miedo, su responsabilidad creadora, su propósito y su capacidad de escuchar la vida. Un libro espiritual no necesita ser aceptado sin reflexión para ser valioso. Puede ser una puerta. Puedes cruzarla con discernimiento. Puedes tomar lo que despierta conciencia y examinar lo que te incomoda. La verdadera espiritualidad no teme preguntas honestas. De hecho, quizá una relación viva con Dios empieza cuando dejas de repetir respuestas heredadas y te atreves a preguntar desde el centro de tu dolor. No para rechazar toda tradición, sino para encontrar una verdad que no sea solo prestada. Las preguntas profundas tienen poder. ¿Quién soy realmente? ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Qué imagen de Dios gobierna mi vida? ¿Qué miedo estoy llamando prudencia? ¿Qué culpa estoy usando como identidad? ¿Qué amor no estoy expresando? ¿Qué respuesta espero afuera que quizá debo escuchar dentro? Estas preguntas no se responden todas en una noche. Se viven. Y a veces la respuesta cambia a medida que tú cambias. Si Dios hablara contigo hoy, quizá no empezaría hablándote de grandes misterios cósmicos. Tal vez empezaría por tu cansancio. Por esa parte de ti que lleva años intentando ser fuerte. Por el miedo que no confiesas. Por la culpa que escondes. Por el sueño que enterraste. Por la necesidad de aprobación que te drena. Por la forma en que te hablas cuando fallas. Por las veces que llamaste destino a tu propia desconexión. Tal vez Dios no te diría, sé perfecto. Tal vez diría, sé honesto. Tal vez no diría, sufre para merecerme. Tal vez diría, recuerda que nunca estuviste separado. Tal vez no diría, obedéceme por terror. Tal vez diría, elige desde amor y mira lo que ocurre. Tal vez no diría, tu pasado te define. Tal vez diría, puedes elegir otra vez. Esa posibilidad puede cambiar la forma en que una persona respira. Porque mucho sufrimiento espiritual nace de creer que estamos solos dentro de nosotros. Que nadie escucha. Que Dios se alejó. Que la vida no responde. Pero quizá la conversación nunca se detuvo. Quizá siguió ocurriendo a través de cada experiencia, solo que no teníamos el silencio suficiente para reconocerla. Vivir desde esta enseñanza no significa flotar por encima del mundo. Significa entrar más profundamente en él. Despertar y hacer lo que corresponde. Amar mejor. Trabajar con más conciencia. Elegir con más responsabilidad. Sanar sin convertir el dolor en identidad. Ganar dinero sin vender el alma. Criar hijos sin repetir miedo. Crear sin vivir de aprobación. Orar sin disfraz. Escuchar sin prisa. Responder sin estar poseído por el ego. Significa recordar que la vida no es solo algo que te pasa. Es algo que también conversa contigo. Cuando sientes vacío, la vida conversa. Cuando sientes alegría, conversa. Cuando pierdes, conversa. Cuando amas, conversa. Cuando dudas, conversa. Cuando estás en silencio, conversa. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar sin exigir que la respuesta llegue siempre en la forma que tu mente espera. A veces la respuesta será una persona. A veces una pérdida. A veces una demora. A veces una intuición. A veces una frase. A veces una paz que no puedes explicar. A veces una incomodidad que ya no puedes ignorar. Dios, la conciencia, la vida, el universo, el amor, usa el nombre que puedas usar con honestidad, quizá no ha dejado de hablar. Quizá nosotros olvidamos cómo escuchar. Al final, Conversaciones con Dios no trata solo de un hombre que escribió preguntas y sintió respuestas. Trata de una posibilidad universal, que cada ser humano pueda volver a una relación íntima con la vida, con su conciencia y con lo divino. Que no necesites tocar fondo para empezar a escuchar, aunque a veces el fondo sea el lugar donde por fin dejamos de fingir. Tal vez hoy no necesitas una revelación grandiosa. Tal vez necesitas 10 minutos de silencio verdadero. Una hoja en blanco. Una pregunta honesta. Una respiración profunda. La valentía de decir,
Estoy dispuesto a escuchar. Y después, observar. No solo lo que aparece en la mente, sino lo que aparece en la vida. Lo que se repite. Lo que se abre. Lo que se cierra. Lo que te da paz. Lo que nace del miedo. Lo que nace del amor. Lo que tu cuerpo sabe. Lo que tu alma lleva años intentando decirte. No viniste a esta vida para sufrir. Viniste para recordar quién eres realmente. Y quizá recordar no es recibir información nueva, sino quitar capas de miedo, culpa, ruido y separación hasta que algo simple vuelve a sentirse verdadero. Eres parte de la vida, no un accidente abandonado dentro de ella. El miedo separa. El amor une. Y cada día, en secreto, eliges desde cuál de los dos vas a crear. Tal vez Dios nunca dejó de hablar. Quizá el verdadero problema es que el ruido del mundo nos hizo olvidar cómo escuchar.